canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva, tierra nueva. Listo. Qué pena que en este sí me quité el saco, pero es que en el primer servicio amanecimos con frío. En este ya volvimos a Cali, ¿sí? Y caleño que se respete, llueve y se pone saco, ¿sí o no? Pero vamos de una vez a lo que vinimos, vamos a la palabra de Dios. Hoy tenemos una palabra muy especial, pero muy retadora también. Yo quiero explicarte que esta palabra es una palabra que tiene un reto, y es que tiene el reto de ponernos a todos en línea con respecto a este tema en el área ministerial. Venimos hablando de esta área que es tan importante, donde el Señor nos definió que el área ministerial es cumplir con la asignación que Dios te dio para la edificación de su iglesia, en las áreas, en los lugares donde estamos. Y dentro de ellos entendimos quién es la piedra angular de todo esto que hacemos, quién nos ha elegido, porque fuimos elegidos, diga soy elegido, y quién nos va a ayudar a atravesar esos muros que nos hicieron embolatar en nuestra lección. Y que la lección que tenemos, donde Dios nos ha puesto con nuestros dones y talentos, ha sido puesta por Dios. Y hoy vamos a colocar cada cosa en su lugar, ¿sí? Cada quien en su lugar, así se llama este sermón. Y yo me correspondió hacer la introducción. Y quiero contarles algo. Yo pasaba por la autopista Cali-Jamundí, Jamundí-Cali. ¿Cómo las trataron el Día de la Mujer? ¿Les fue bien? ¿Les celebraron bien? Me alegra mucho que les hayan celebrado bien. Yo la verdad ya no celebro, no me gusta mucho el Día de la Mujer, porque creo que se volvió a perder el sentido, como todo lo que pasa con el ser humano, ¿sí? Y creo que al final volvimos a convertir otro buen propósito, otra buena intención, en otra generación de ídolos, de rechazo, de división y de problemas. Y parte de eso es mi razón por la que este sermón en el área ministerial precisamente nos llamó a mi esposa y a mí a colocar cada cosa en su lugar y a explicarle qué pensamos en donde usted está, ¿sí? Porque es importante que usted lo sepa, sobre todo si está comenzando. Y cuando yo tengo esas confusiones, surgió en un aviso que había allí en una universidad en la ruta Jamundí-Cali, y el lunes que salí ya a dejar a mi hijo al colegio, vi un aviso que decía: mujer no es sinónimo de madre. Y eso me dejó reflexionando. Yo no sé usted qué piense, si piense lo mismo que yo, no lo puedo obligar a eso. Pero mi reflexión sí se tiene que ir a la Biblia, a preguntarle a Dios: Señor, ¿eso sí es cierto? Porque es que si yo no lo resuelvo en la palabra, yo se lo puedo resolver y usted cree que fue lo que yo dije. Y yo le estoy enseñando en esta iglesia que usted no vive por lo que yo diga, sino por la palabra de Dios, ¿sí? Cuando yo le pongo a usted aquí mis ejemplos personales, porque me toca poner el cuero de pastor, pero usted tiene que ir a la palabra de Dios, a tomar la palabra y a hacer práctica en su vida conforme a su situación y sus circunstancias. Entonces, cuando yo veo un caso de estos complicados de entendimiento, de reflexión, yo recuerdo las palabras de un ex jefe que me decía: cuando estés confundido, cuando estés enredado, llámese paréntesis en el área comercial, cuando usted no vaya cumpliendo, ¿sí? Vuelva al origen, vuelva al principio, vuelva a lo que Dios le quiere hablar acerca de esto. Y esto me dejó pensando mucho acerca del tema. Entonces, el origen es el principio. Hay un libro en la Biblia que se llama El Origen, es el libro de Génesis. Sí, lo invito a que vaya a su Biblia, si la tiene física, que vaya al libro de Génesis, si la tiene digital, enciéndala, ábrala ahí también. Y si la tiene física y no sabe dónde está, vaya al índice. Después del índice está Génesis, ¿sí? Suele pasar de esa manera en la Biblia. Génesis 1, versículo 26, dice: y dijo, ¿quién? Dios. Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. ¿A nuestra qué? A nuestra imagen y semejanza. Mire si ahí el espejo, saque su mano, su Biblia, póngasela y diga: yo me parezco a mi papá. ¿Sí? Porque la palabra lo dice. Dice que fuimos creados, Él los creó al ser humano a imagen de Dios. Génesis 1, Dios está relatando, Moisés está relatando, escribiendo la creación en un sistemático de orden: día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. ¿Sí? Génesis 1. Y esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga ¿qué?
dominio. ¿A quién? Al ser humano le entregó ¿qué? Dominio. ¿Dice hombre o dice mujer? Dice al ser humano. Ojo, sigamos ahí más adelante. Ahí dice sobre qué entregó dominio. Dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, parecidito. Por eso es que hijo de tigre sale pintado. ¿Sí? En el caso de los hijos de Dios, con más razón. ¿Listo? Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Escúchenme bien, dice al ser humano. Aquí no dice ni al hombre ni a la mujer, al ser humano. Escuche bien esto. Punto, seguido. Hombre y mujer los creó. ¿Cómo? A imagen de Dios. Hombre y mujer. ¿Sí? ¿Hay mujeres aquí? Bueno, diga, yo soy imagen de Dios. ¿Hay hombres aquí? Diga, yo también soy imagen de Dios. Esto es diseño, esto es origen, esto es el inicio de todas las cosas. Hasta aquí está ejecutándose el plan perfecto, diseñador y creador de Dios. Un hombre y una mujer con dominio, que les ha entregado dominio, ¿sí? A los dos por igual. ¿Hasta aquí ustedes ven alguna diferencia? Ninguna. Hombre y mujer por igual los bendijo. Dice, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen. ¿A quién? Al hombre y a la mujer los creó para dar fruto, ¿sí? O sea que usted empieza a conectar esto. Si yo tengo una elección como hombre o como mujer, también debo dar fruto como hombre o como mujer. Hasta ahí no había problema, ¿sí? Hasta ahí el hombre no oprimía a la mujer. Hasta ahí el hombre hacía su función, ¿sí? El hombre la comprendía, la entendía, ¿sí? El hombre hacía lo que le correspondía, dice la palabra de Dios. Llenen la tierra y sométela, dominen, y le entrega el dominio sobre todo lo que tenemos. Y ahí hay tres cosas que el Señor nos da por igual, ¿sí? Desde la vista del hombre. Uno, nos da la misma condición creada, a imagen de Dios. O sea que imagínese un matrimonio que entiende esto. Imagínese una relación laboral, hombres, mujeres, entendiendo que delante de Dios somos iguales. Por eso dice, si no estoy mal, si me equivoco me perdonan, Max Weber en la ética protestante dice que si somos iguales ante Dios, somos iguales ante el Estado, ¿sí? En roles diferentes. Pero hombre y mujer, por igual. Hasta ahí, por igual. Pero resulta que en esa condición de igualdad, Dios sí creó a uno primero que al otro. Pero no porque fuera más importante, porque dice la palabra que los dos por igual los creó, sino porque al primero le entregó más responsabilidad y le entregó en su diseño la capacidad para hacer algunas cosas adicionales en la mayordomía que fue entregado a los dos por igual. Lo primero que nos entregó por igual fue la condición, la elección. Lo segundo, la mayordomía. Y lo tercero, dice, sean fructíferos y multiplíquense, la reproducción. Me encantan las películas futuristas, apocalípticas de Netflix. Todas son malas, pero me encantan, ¿sí? Porque todas al final terminan intentando dañar el guión, metiendo lo que no tienen que meter. Pero al final todas tienen que terminar igual, que para conservar la raza humana se necesitan un hombre y una mujer. ¿Eso es qué? Origen. Origen, es la Biblia. Es la Biblia. Pero ¿qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando hoy? Que esto empezó a cambiar porque no tenemos claro el origen. Génesis 1 se lo dije, sistemática de la creación. Génesis 2, no en el versículo que comienza Génesis 2, sino más abajito donde verdaderamente comienza el segundo párrafo. Dice Adán y Eva. Y ya esta es una descripción especial de la creación de Dios de Adán y de Eva. Él le está haciendo un zoom. Porque si cada detalle de la humanidad estuviese escrito en la Biblia, no cabría la Biblia en este lugar. Usted no podría traerla. Si no carga la pequeña que tiene, va a cargar esa. O sea, no la podría traer usted a la iglesia. Sería una Biblia muy grande. Pero
la palabra de Dios, ¿sí?, en el canon bíblico nos deja el segmento, el resumen, lo que nosotros debemos hacer importante para vivir de acuerdo al origen, de acuerdo a los principios de Dios. Recuerde bien esto. Me voy ahí a Génesis 2, versículo 7 rápidamente y dice: y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. Por eso dice la palabra en su original que Adán viene de tierra, ¿sí? Y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Estamos hablando del detalle de esto que ya les hablé. Sigue ahí, me salto al versículo 15, 17. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Hasta aquí no estaba la mujer, ¿sí? Pero la responsabilidad inicial del cuidado, por eso el hombre es cuidador y la mujer necesita cuidado. Recuerde, pero fuimos hechos por igual, ¿sí? Dice, y le dio este mandato, otra responsabilidad que le entregó primero al hombre. ¿El cumplimiento de qué? De la ley. Por eso dice el salmista en el Salmo 1 que el hombre que medita en la palabra de día y de noche es como un árbol plantado a la orilla de un río que da sombra, ¿sí? Eso dice la palabra de Dios. Dice que le dio un mandato, que no comiera de un árbol y lo otro. Hasta ahí no estaba la mujer en teoría, pero le dio el mandato al hombre y la mujer llegó y dijo, luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada, ¿sí? Y voy a hacerle esta pregunta técnica, son preguntas que yo me hago tratando de entender lo que Dios quiere hablarnos. ¿Alguien ha conocido un hombre viudo? Yo conozco uno. Coja su mano y diga, yo conozco. ¿Alguien conoce más? ¿Alguien aquí conoce más de 2? 3. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y por eso el hombre que normalmente enviuda, Dios le pone algo más y lo complementa, ¿sí? Ahora, voy a hacer otra pregunta. ¿Alguien conoce una mujer viuda? Yo sí conozco un montón, ¿cierto? Y pueden estar más solas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el que fue diseñado para no estar solo fue el hombre. La mujer sí es capaz de hacerlo. Berracas, ¿sí o no? Es diseño, yo les estoy hablando de lo que dice la Biblia, ¿sí? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Sigo adelante. Entonces, versículos 21, ahí adelante en el 23. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en sueño profundo y mientras se dormía le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado el hombre, Dios el Señor hizo una mujer, ¿sí? Y se la presentó al hombre, el cual exclamó, este sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer. En la Reina Valera dice, se llamará varona, porque del varón fue sacada. ¿Por qué en la Reina Valera lo explica de esa manera? Porque en la traducción original, el nombre de Adán, ¿sí?, era Ish, en su lenguaje original. Y el de la mujer era Isha. Entonces en la traducción, hombre y mujer, ¿sí?, en la Reina Valera en ese momento en latín coloca varón y varona, porque se parecían. No es un error llamarlo hombre o mujer. Es entendimiento de la traducción bíblica, porque así fue. Ish y Isha. La mujer se parecía al hombre. Fueron creación de Dios. Y eso es diseño. Así los creó Dios. Pero todos sabemos que aquí se rompe el plan. Y aquí yo quiero afirmar algo a la iglesia muy especialmente. No hay doctrina de un versículo. Hay doctrina bíblica. La palabra dice que la doctrina de los apóstoles era la doctrina bíblica. Pero usted no puede hacer doctrina de un solo versículo, sino de la Biblia en complemento, en su contexto, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Porque por eso es que hay tantos enredos. Y en este tema que vamos a entrar hoy no es un tema muy apetecido. La verdad, si me pusieran a escoger otro tema, predicaría de otra cosa. Pero como no predico lo que yo quiero ni lo que usted quiere, sino lo que Dios necesita que la iglesia oiga para su edificación, pues tengo que predicar de ello. Y aquí tengo que ir a mi avisito. Porque si mi avisito me llevó a pensar, Señor, ¿en qué momento llegamos a esto? ¿En qué momento llegamos a separar la condición de la mujer para crear? ¿En qué momento una joven perdida del origen puede pensar que Dios se equivocó al hacer la mujer para procrear? Por ejemplo, una de las muchas funciones.
Ahora, no quiere decir esto que una mujer que no tiene hijos pierde su propósito. No, no es así. Pero el diseño de Dios no cambia. Y conozco muchas mujeres valiosas que no tienen hijos y son mujeres de Dios. Pero eso no cambia el origen, ¿sí? Eso no cambia el origen. Que a mí se me caiga el pelo no cambia el origen de los que tienen pelo. Eso no está mal, a mí se me cayó. Pero eso no cambia la esencia, ¿sí? Por eso yo le digo a mi hijo, disfrútelo ahora que tiene, ¿sí? Eso no cambia la esencia. Dice Génesis 3:5, y aquí es donde viene el problema. Porque lo que yo le leí en Génesis 1 y 2 es diseño, era un plan perfecto de Dios para el hombre y para la mujer, diseñados como por igual. Hasta ahí no había problema. Mire, los hombres, Adán obedecía, bueno, perdón, las que son, pero Adán no tenía problema, él ejercía su autoridad genuinamente. Él decía, Eva, tráeme el control del televisor, y Eva lo llevaba, sin problema, porque no había naturaleza caída, ¿sí? Y Eva le decía, a mí me parece que estás viendo televisión hasta muy tarde. Y Adán decía, ¿cierto que sí? No veo más. ¿Sí me entiende lo que está pasando allí? Esto es precaída. Pero viene la caída y nos metimos en un problema. Y el problema de no entender la palabra de Dios en contexto bíblico es quitarle al contexto bíblico el origen de la palabra de Dios, del diseño divino. Porque ahí es donde vienen dos elementos, dos extremos sobre los cuales estamos viendo a esta generación crecer. Uno, señalando un patriarcado, a veces conectado a la iglesia, opresor, un patriarcado que le dijo a la mujer, usted no sirve para nada, y que hizo de la mujer un objeto y un valor. Perdón, ese no es el diseño de Dios. Y si usted tiene la misma Biblia que yo y lo lee conmigo, no me dejará mentir que Dios no planeó eso. Jamás Dios habló de eso cuando hizo a la mujer y al hombre. Los creó por igual y les dio una función especial. Los creó por igual para ejercer su condición, su mayordomía, la reproducción. Y por eso es que cuando empezamos a pasar la historia, no podemos olvidarnos del plan del origen, no podemos olvidarnos de la cruz. Porque me encanta mi Jesús cuando Él viene y dice, ustedes oyeron que se había dicho, pero yo les digo, dice Jesús. Y Jesús vino y contradijo la religión, el patriarcado opresor, y vino a darle restitución a la mujer. Y yo te quiero decir, mujer, sea la oportunidad para pedirte perdón por los hombres que te han oprimido, y más por los hombres que te han oprimido, excusándose en esta Biblia, porque esta Biblia no habla de eso. Esta Biblia habla de hombres que fueron opresores, pero que bajo el Espíritu Santo de Dios se dieron cuenta que esa no era la forma por diseño. Patriarcado, ¿sí? Y las niñas de la bayoneta verde dicen el patriarcado opresor. Quiero que usted me entienda de dónde surge esto. Génesis 3, versículo 16. A la mujer le dijo, esto es post caída, post pecado. Nuestro enredo está en la caída, está en el pecado. Y esa naturaleza pecaminosa que se siembra allí, pues evidentemente da a luz este patriarcado opresor, pero también da este secularismo feminista equivocado acerca de la posición de la mujer. ¿Y por qué te estoy hablando de esto en esta área? Porque si como iglesia no comprendemos la posición de la mujer, pues vamos a hacer lo mismo que hicieron nuestros patriarcas equivocadamente, sin entender el contexto bíblico. Y vamos a terminar relegando a la mujer, oprimiendo a la mujer y quitándole la autoridad que Dios mismo le dio. Y usted me va a decir, uy, pastor, me la está echando encima. Tranquilo que ya viene mi esposa. ¿Listo? Para nivelar esto. Pero lo que yo te estoy diciendo aquí es que la palabra es muy clara en su diseño. Y lo que viene post caída, sin Jesucristo, es del diablo. Y es lo que tú y yo estamos viendo.
toda la ideología que se ha creado en torno al hombre y a la mujer, a la sexualidad, a su género, es demoníaca porque han sido intereses de la mujer, ¿sí? Que en la mayoría, para ser sincero, muchos son válidos. Pero que en el fondo, para ser sinceros, solo responden a esto que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores de parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Mujeres, ¿cierto o falso? Cierto, amén. Desearás a tu marido y él te dominará. Y cuando el hombre y la mujer se perdieron de su diseño, entonces nos agarramos preocupados por cuál era más importante. Entonces la primera ola de este secularismo feminista dijo que la mujer necesitaba reclamar sus derechos porque necesitaba opinar, necesitaba votar, ¿sí? Y eso no fue hace mucho tiempo. ¿Estaba mal o estaba bien? Estaba bien lo que reclamaban, pero después en su corazón dijo: no es suficiente. Y como no es suficiente, ya no solo basta con que me dejen opinar y me dejen votar, ¿sí? Por igual. Y lo que estaba reclamando era ¿verdadero o falso? Verdadero. La Biblia dice que fuimos creados delante de Dios por igual. Ante el Estado debemos tener los mismos derechos, ¿sí? Entonces, ¿estaban reclamando algo cierto? Cierto, pero no fue suficiente, ¿sí? ¿Y qué hizo la tercera ola? Dijo: no, pues como ya puedo hacer lo que quiera, ya puedo elegir, ya puedo también ser igual en derechos. Bueno, entonces seamos iguales en todo. Y si yo no quiero y siento que no quiero estar con usted como hombre, entonces estoy con otra mujer, o estoy hombre con hombre, y lo mismo en sentido contrario. ¿Sí? Y entonces usted se pregunta: Génesis, desearás a tu marido y él te dominará. Esa consecuencia, esa pelea de si el hombre es más importante de la mujer, es del diablo. Es diabólica porque los dos fuimos iguales. Si usted construye un matrimonio donde mi esposa y yo somos iguales delante de Dios, pues no deberían haber muchas situaciones. Si usted edifica una iglesia que entiende que el hombre y la mujer son igualmente llamados por Dios, pues usted no debe edificar una iglesia diferente. Pero el diablo nos lleva a estos extremos y nos ha confundido y nos ha enredado y nos ha engañado. Y por eso entonces los hombres que no nos sometemos a Dios no podemos pretender que nuestra esposa se someta a nosotros. ¿Por qué? Por una simple situación bíblica, post caída. Pero aquí viene el elemento más importante para darle paso a mi invitada especial del día de hoy. Venga, invitada especial. Y es, en el inicio, la cruz y la tierra nueva. La cruz cambió esta perspectiva. Porque la perspectiva con la que deberíamos vivir es con la caída. Con la que la mujer quiere ocupar una posición y el hombre la pisotea. Y eso no es de Dios. Y aquí yo amo a mi Jesús. Y por eso te digo que sé que muchos van a quedar ahí después mandando mensajes esta semana, pero yo los reto a que estudien esto en contexto bíblico, ¿sí? En contexto bíblico de Génesis a Apocalipsis, no en lo que un hombre piensa, no en lo que una doctrina hecha de un texto manifiesta, sino en lo que la palabra de Dios nos llama a entender por iguales en el origen. Y creo que el mejor predicador de la historia para explicarlo fue Jesucristo, porque Jesucristo restauró la posición de la mujer caída cuando se hizo hombre. Porque Jesucristo llamó a la mujer, y me encanta esto, porque a la luz de la palabra de Dios, Jesucristo violó la ley. Y yo reto a aquellos que están en contexto. ¿Por qué estoy hablando de esto así como bravo? Perdóneme. Porque sé que hay mucho que se consiga. Hay 151.555.5 videos. Pero yo lo reto a que usted haga un argumento bíblico de este tema. Y se va a dar cuenta que es un texto fuera de contexto. ¿Sabe simplemente por qué? Por machismo.
Y yo sí con el respeto de los que sea, mi Biblia, mi Jesús no es machista. Con todo el respeto, ¿sí? Mi Jesús deja las cosas claras. Y la primer mujer que salió a decirle, yo me la imagino, es que no cambian. Juan 2, 3, 5. Durante la celebración se acabó el vino. Ojo que esto no es un versículo para borrachos, ¿no? Entonces la madre de Jesús, ¿quién? Una mujer. ¿Sabe qué valor tenía la mujer en ese contexto cultural? Nada. Nada. Pero una mujer se levantó y le dijo a Jesús, su hijo, que era Dios. Mire cómo le habla el Jesús, vea, ya estaba altanero. Entonces la madre de Jesús le dijo, se quedaron sin vino, usted verá. ¿Sí? Entiende, eso es agregado al texto. Apreciada mujer. ¡Ojo! Es Jesús. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Es Jesús atendiendo a la mujer. Y yo por eso le estoy predicando hoy a la mujer. A la mujer que tiene un ministerio. A la mujer que fue pisoteada. A la mujer que no ha podido responder a su llamada. Porque yo te quiero decir, mujer, el orden de Dios será los dos por igual. Y tú debes levantarte a responder por la elección que Dios te hizo. Porque Jesucristo levantó a la mujer, no para ir a este secularismo feminista que nos han vendido, donde la mujer se vuelve un ídolo. No, donde la mujer comprende su diseño perfecto y entiende cómo encajar para hacer la voluntad de Dios. Donde la mujer es dignificada por este Jesús, que miren lo que le dice, apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús. ¿Sí? Yo me imagino esa conversación en versión 2021, ¿sí o no? Pues usted verá y los deja en vino. ¿Usted no puede que Jesús? ¿No puede que de milagros? Y este hombre le hace caso a una mujer, porque ese es Jesús. Jesús rompe con todo el tema. Rompe con la religiosidad. ¿Por qué? Porque Él siempre vino a restaurar el origen. Hombre y mujer por igual, dice. Dice, todavía no ha llegado mi momento, le respondió Jesús. Sin embargo, su madre, mamá que se respete, ¿sí?, le dijo a los sirvientes, pues no sé, hagan lo que les diga. Si él no quiere hacerlo, pues, ¿sí o no? O sea, lo dejó así. Y yo decía, ¿cómo Jesús va a obedecer a una mujer? Por más que sea su mamá, es Jesús. Para aquellos que dicen que la mujer no puede hablar, es Jesús el que le está dando voz a esta mujer. Es Jesús el que le dio voz a la samaritana. Es Jesús el que le dio voz a las 4 hijas profetas solteras de un hombre en el Nuevo Testamento. Es ese mismo Jesús el que nos trata por igual a ti y a mí. Entonces, ¿me quieres decir dónde está el contexto de lo que Dios está hablando? Hombre y mujer fueron creados por igual. Y Jesús vino a redimir esa posición. Y sobre todo vino a redimirla sobre el ministerio, para que cada uno tome esa posición. Y quiero invitar a mi esposa y quiero decirte esto de esta manera. Cuando pensé en cómo terminar esta prédica, que me comí la mitad del tiempo de mi esposa, pensamos mucho, veníamos orando y créanme que hemos tenido guerra para pararnos a hablar de esto. Y yo esta mañana ya le decía a mi esposa, ora, mira si es guerra o si definitivamente Dios no quiere. Y yo creo que no era, es guerra. Es oposición. Porque yo les voy a decir a ustedes, ustedes nos conocen a nosotros, muchos acá nos conocen a nosotros. Yo no sufro de pastoritis aguda. De hecho, con muchos de ustedes me llaman Germán aún, ¿sí? Es más, los muchachos con los que crecí y me pastoreé me dicen Germancho. ¿Sí? Y yo no sufro de eso. No me preocupa, porque mi posición no me la da que tú me lo digas. Mi posición me la da la elección que Dios tuvo sobre mi vida para hacerme pastor, ¿sí? Y para entregarme una responsabilidad. Eso sí me preocupa más. No me preocupa que tú me lo digas. Por tanto, de la misma manera, no me preocupa que tú le digas o no le digas pastora a mi esposa. Pero lo que yo sí no estoy dispuesto a permitir es que haya machismo y hombres dentro de la iglesia que dicen, no, como lo dijo la pastora, yo no hago caso porque la Biblia dice que a la mujer no se le debe escuchar. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes aquí crecieron con sus padres divorciados solo con su mamá? Amén.
Gracias a Dios por esas viejas que de parte de Dios nos hablaron. Eran mujeres. Yo mismo en el ministerio crecí con mujeres que yo las quería matar. Hermano, hoy vas a servir, pero tienes que aprenderte el versículo de memoria. Me decía una vieja, gerente de un hotel aquí en Cali, que la amo con todo mi corazón, hoy está en Alemania. Y yo la veía y decía, esta vieja, ¿qué cree? Manera, yo, oye, hombre, el hombre hemos cabeza. Y yo me iba después, ¿no? El Espíritu Santo me decía, pues muy machito mío, pero va para la palabra lo que le necesito que aprenda, ¿no? Y yo abría mi Biblia, el versículo que me mandaba, ¿no? Ay, Señor, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación de con quienes ustedes comparten en Cristo. Y yo decía, ya desgraciada. ¿Sabe por qué? Porque Dios usa a la mujer. Pero Dios usa a la mujer que se somete, que entiende. Por eso está mi esposa acá. Porque yo creo poderosamente. Si usted le quiere llamar pastora o no, para mí al final, si existen pastoras o no en la iglesia, es una cuestión semántica. ¿Por qué? Porque en esta iglesia seguimos pensando que las mujeres es mejor que las pastoree una mujer y que los hombres los pastorea el pastor, ¿sí? Y yo tengo la responsabilidad de la iglesia y por eso ella me da cuentas a mí. Creo que es una mujer que da cuentas y se someta. Por eso le entrego el altar, porque doy testimonio de ella, de la autoridad que Dios nos entregó a los dos por igual, hombre y mujer. Si usted se quiere enredar pensando en si se llama o no se llama pastora, yo le voy a decir, eso es un problema suyo. Pero los dones, todo lo que Dios ha entregado, mi esposa lo va a explicar mejor que yo, son bíblicos. Y por eso creemos en esta iglesia que los hombres tenemos que aprender a escuchar a veces a la mujer, pero a la mujer que se somete, a la mujer que entiende su posición y se pone en su lugar. Amén. Padre, yo quiero entregar autoridad sobre la vida de mi esposa, Señor, como encargada, como mi esposa, como líder de esta congregación, como pastora, Dios de los cielos, que tú la has llamado. Y oro para que tú, que conoces nuestra intimidad, Señor, uses lo que has revelado a este cuerpo en esta área ministerial y que podamos caminar hombres y mujeres sabiendo lo poderoso que es que tu iglesia comprenda tu diseño y tu origen, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, seguimos en la palabra de Dios. La mujer es importante y es relevante en la iglesia porque lo es para Dios. Amén. Dios ha determinado que la mujer tiene un lugar, se lo dio Cristo y lo tiene dentro de su cuerpo, que es la iglesia. Las mujeres tienen llamados y ministerios porque Dios las escogió también para servirlo. Amén. Si Dios a mí me escogió para servirlo, yo tengo un encargo de parte de Dios. En las prédicas pasadas del área ministerial hablábamos de que Dios nos daba una asignación y tenemos un propósito. Y a la mujer también le dio una asignación para avanzar en su reino. Y para avanzar en su reino me entregó dones, talentos, llamado y propósito. Y estudiando muchísimo para esta prédica, hablando con mi esposo, creo que es una oportunidad que también Dios nos da. Evidenciábamos la importancia y cómo el reino de Dios literal no puede avanzar sin la mujer. Siempre cuando pensamos en la iglesia, pensamos en que hay hombres a la cabeza. Dios ha colocado al hombre como líder espiritual. Pero ese hombre puede ser líder espiritual porque hay una mujer que dobla rodilla, hay una mujer que se encarga de desarrollar su propósito personal para impulsar el de él, y hay una mujer que guarda, atesora y le pregunta a Dios todos los días el propósito de sus hijos. No puede haber el desarrollo como tal de una iglesia en donde solo los hombres estén sin la intervención de una mujer que los levantó y de una mujer que hoy ejerce como ayuda idónea.
¿Es claro allí? ¿Vamos bien? Ok. Y resulta que el tema del machismo y del feminismo, que simplemente son engaños de este mundo, los hijos de Dios no nos podemos quedar patinando en lo mismo porque se vuelven cuestiones civiles. Y nosotros no estamos para enredarnos en cuestiones civiles, nosotros estamos para defender y llevar a cabo lo que la palabra de Dios dice. ¿Y cómo el mundo lo va a ver? No por mis argumentos, ni por los tuyos, sino por el modelo de mujer y de hombre que tú seas a los ojos de los que no conocen a Cristo. Porque nuestro testimonio predica más. ¿Amén? ¿Lo creemos? Bueno, hay tres cosas que a mí estudiando me llamaron muchísimo la atención y Dios las entrega de acuerdo a la voluntad de su Santo Espíritu y las entrega sin importar si son hombres o si son mujeres. El primero, nuestra nueva identidad. Cuando Cristo llegó nos dio una nueva identidad. Y dice la palabra de Dios que Él nos ha hecho una nación de reyes y sacerdotes. Y no dice los hombres serán reyes y sacerdotes, sino que dice que ambos somos una nación de reyes y de sacerdotes. Entonces esa nueva identidad es para los hombres y es para las mujeres dentro de la iglesia, dentro de su reino. Lo segundo que nos dio por igual, sin importar si somos hombre o mujer, son los dones que el Espíritu Santo entrega de manera libre y soberana. ¿Alguien aquí tiene dones del Espíritu Santo? Todos tenemos dones que el Espíritu Santo ha colocado. Lo que pasa es que hay que descubrirlos. ¿Y saben cómo se descubren? En intimidad y en servicio. Pero todos tenemos dones del Espíritu Santo. Voy a mencionar algunos: el don de sabiduría, el don de conocimiento, el don de fe, el don de sanidad, el don de milagros, el don de profecía, el don de discernir espíritus, el don de hablar en lenguas, de interpretar lenguas, el don de enseñanza, el don de evangelismo. Él los entregó para hombres y para mujeres conforme a su voluntad. Y no dice, no, a los hombres yo les voy a dar mejor el don de enseñanza y de pronto a las mujeres yo más bien les doy el don de profecía, porque como hablan tanto, entonces más bien como que les fluye más el don de profecía, ¿cierto? No, Él da a cada uno conforme a su voluntad sin importar el género que tengamos. Y lo tercero que Él asigna sin importar si somos hombres o mujeres son los ministerios que los conocíamos en prédicas pasadas, que son apóstol, ¿se acuerdan? Profeta, maestro, evangelista y pastor. Son 5 ministerios que funcionan, que ponen en marcha la obra de Cristo aquí en la tierra. O sea que hay mujeres pastoras, hay mujeres que Dios les encomendó el llamado de pastoras. Y pensemos en pastoras, no la mujer que habla en el púlpito, sino la mujer que tiene un corazón para cuidar la grey del Señor. Como ministerio. Entonces a veces confundimos el ministerio con el rol. Y no es así. No necesito un altar para ejercer un ministerio. El ministerio se ejerce al servicio de los demás también. Por fuera de 4 matas. Yo no digo 4 paredes porque como aquí no hay paredes y no mata, entonces en medio de 4 matas. Eso se pone en funcionamiento para la obra de Cristo, para la obra del Señor. Entonces tenemos que derrumbar todo engaño que el machismo ha querido ganar terreno en el pueblo de Dios. Porque Cristo vino y murió por hombres y por mujeres. Salvó a hombres y a mujeres. Redimió a hombres y a mujeres. Pero hizo algo especial con la mujer que no hizo con el hombre. Nos dio dignidad. La misma dignidad que se perdió a raíz de la caída. Y quiero ampliar un poco esto en contexto cultural, en el contexto judío, en el contexto bíblico. La mujer no tenía cabida en asuntos de la iglesia local. De hecho, los rabí, que eran los maestros de la ley, ¿sí?, tenían discípulos hombres. Una mujer no tenía la posibilidad de ser discípula. Pero Cristo tuvo discípulas. Y más adelante vamos a ver cómo se evidencia en las Escrituras que Cristo llamó a mujeres y esas mujeres al seguirlo desarrollaron ese llamado. Mujeres, Dios a nosotros nos dice sígame. A todos los discípulos,
síganme. Palabra clave, síganme, ¿verdad? Síganme. Y a veces uno, ¿para dónde lo sigo, Señor? Uy, pero ¿para dónde vamos qué? O sea, ¿plano o montaña? ¿Me voy en tenis o hay comida? ¿5 estrellas o playa baja? Sígueme, dice Jesús. Y a veces le preguntamos mucho al Señor, sígueme ¿para dónde? Si tú sigues a Cristo, no hay pierde. Tu vida cobrará sentido y propósito como nunca antes. Y quienes hemos podido responder al llamado de sígueme, sin importar el rol que ejerzas, hemos visto un antes y un después en nuestra vida. Amén. Y las mujeres somos determinantes en este aspecto. Entonces, quiero contextualizar un poco porque Cristo, por ejemplo, Cristo habló con mujeres, en especial, por ejemplo, sabemos de una que era samaritana, o sea, no había posibilidad alguna de hablar primero ni con una mujer y menos que fuera samaritana. Y Cristo se puso a charlar con una mujer samaritana, tanto que cuando los versículos lo encuentran dicen, ¿Jesús qué está haciendo hablando con una mujer? Porque no era permitido hablarle a las mujeres. Si usted va al Éxodo, cuando hablamos de los 10 mandamientos, uno de los mandamientos dice, no codiciarás, ¿cierto? Ni el ganado, y empiezas a describir todos los bienes, y entre los bienes está la mujer. O sea, categoría, cosa. Sencillo, eso era en el Antiguo Testamento. Y Cristo vino a redimir absolutamente todas las cosas. Cristo hizo nuevas todas las cosas. Y nosotras, si no lo entendemos, entonces vamos a seguir viviendo como en el Antiguo Testamento, como esclavas, sino como hijas. Y no ejerciendo un llamado de reinas y de sacerdotes. De hecho, bueno, las mujeres saben que el grupo de mujeres se llama real. Nosotras venimos de la realeza, tenemos un padre que es rey, pero nos comportamos como mendigas. Y en el área ministerial, Dios quiere despertar hoy en nosotras ese llamado y ese ministerio sin más excusas. No, es que mi esposo no se levanta. Pues si no se levanta, usted levántese. ¿Cómo? Pues doble rodilla. Que el Señor soplará vida para que ese hombre escuche la voz de Dios. Y yo aquí quiero decir algo con todo mi corazón. No hay posibilidad alguna de desarrollar un llamado y un ministerio si no hay sujeción y sometimiento. No existe la posibilidad, tanto para hombres como para mujeres. Pero en el caso de las mujeres, cuando nosotras no estamos bajo sujeción, no solo se frena nuestro llamado, se frena el de nuestros esposos y el de nuestros hijos. Premio gordo. No solo frenamos el nuestro, es que cuando Dios nos creó como mujeres nos dijo que éramos ayudas idóneas. Significa que el hombre que usted tiene al lado, su esposo o sus hijos, también necesitan que usted haga lo que debe hacer en intimidad. Potencialice su llamado y Dios en el tiempo pondrá a su esposo a marchar si lo que usted considera es que él va un poquito más lento que usted. Sin embargo, quiero decirles que a veces no es que los esposos vayan más lento, sino que Dios a las mujeres nos va a anticipar de cosas. Y esto lo hemos hablado alguna vez en las reuniones de mujeres. Dios a nosotras nos revela algo antes, no para que azaremos al esposo y lo cojamos, pero yo te dije que esto era así y por ahí no me tiras la cabeza y yo te dije que tal persona no funcionaba y yo te lo dije y te lo dije y te lo dije y te lo dije. Dios le anticipa para que usted en oración cubra a su esposo y en amor pueda advertirle, por ahí el Señor me dice que no es. Y espera sabiamente. Pero nos cuesta esperar, ¿o no, mujeres? Nos cuesta un montón. Y a veces le queremos decir a nuestros esposos, pero es que te estás equivocando. Y el Señor a veces, el Espíritu Santo le dice a uno, silencio, que yo soy el que le tengo que decir. Y uno, pero si ya me lo dijiste a mí, ¿por qué yo no le lo puedo decir a él? Entonces, ¿para qué me lo dice, Señor? Para que oremos. Para que la oración anticipa los tiempos.
Yo me anticipo a los tiempos en oración, declaro lo que no es como si ya fuera. Protejo, cubro, guardo en oración. Para eso el Señor nos anticipa a nosotras como mujeres. No para hacer goteras constantes a veces y decirle al esposo lo que deben y no deben hacer. Porque nadie cambia cantaleta. O alguna aquí le ha funcionado que el esposo le haya cambiado algo a punta de cantaleta. A mí no me funciona. ¿Cierto, pastor? Entonces, yo quiero decirles hoy que el llamado y el propósito que Dios ha predestinado para cada uno de nosotras, especialmente en el de las mujeres, necesita que estemos bajo sujeción y sometimiento. Y a nosotras ese término a veces nos revuelve el estómago, pero en el inicio no revolvía a la mujer, a la varona, el estómago. Mi esposo puso un ejemplo muy jocoso del control del televisor, o sea, pero a nosotras nos preguntan, vea, pásame el control del televisor, amor, alcánzame, lo que es que estoy aquí. Y uno, con la olla, el niño, ¿y yo qué? Párese, usted ahí echado. Es nuestra respuesta. Y a mí me encantó este versículo en versión NTV, y lo voy a leer tal cual mi esposo lo leyó en NBI. Génesis 3:16, pónganle cuidado que dice. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Eso por cesárea o por natural, esa vaina duele horrible. Y desearás controlar a tu marido. Que tire la primera piedra la que no haya querido controlar a su marido. Pero él te gobernará. Resultado de la caída. El sometimiento antes de la caída era visto por los ojos de la mujer como cobertura, como protección. Después de la caída fue como que entonces yo la menos pues. Entonces usted el más. Y empieza una batalla de egos y de carne que no glorifica el Espíritu de Dios. Y hasta donde yo sé, quienes estamos aquí, buscamos que en nuestras casas se experimente la presencia de Dios. ¿Amén o no amén? Entonces dejemos de perder tiempo en cuestiones civiles. Y empecemos a hacer lo que la Biblia nos manda. Nosotras respetemos, hablemos con amor. No significa que uno no pueda hablar, por Dios. Si usted no habla, peca. Pero cuando hable, prestere su boca al Espíritu Santo. No se la preste al diablo ni a su carne. Que es más fácil que el esposo a uno le copie cuando habla de parte de Dios. ¿O no, esposos? Ay, sí, amén, ¿no? Entonces, nosotros no perdamos el tiempo en cosas que Dios no nos ha llamado a perder el tiempo. Mujeres, no se nos puede olvidar eso. O sea, Dios me lo colocaba en mi corazón y me decía, si tú pierdes de vista tu llamado, tu propósito, tu ministerio, por ahí delante te vas a llevar el de Germán, el de Valeria, el de Daniel y el de Abby. Y eso infunde temor en mi corazón. Piensa en sus hijos. Pensar en nuestros hijos nos tiene que hacer reflexionar y reaccionar también. Porque yo quiero que mis hijos glorifiquen a Dios. Pero si mis hijos no ven un hombre y una mujer que se respetan, un hombre y una mujer que se aman, un hombre y una mujer que se pusieron de acuerdo para servir a Dios, ¿a dónde los voy a mandar? Cada vez este mundo está peor. Nuestros hijos van a enfrentar más degradación moral y ética que la que enfrentamos nosotros en nuestra niñez y en nuestra adolescencia. Y en el caso de la mujer, me devuelvo a Génesis, Dios le dice a Eva, pondré enemistad entre tú y la mujer. Tu simiente, o sea, tu descendencia, te aplastará la cabeza, o sea, el enemigo. Tú le morderás el talón, intentarás morderle el calcañar. ¿Sí? Eso es lo que dice Génesis. Hay una disputa entre el reino de tinieblas y nosotras. Y si no la siente, despierten, mujeres. Porque todo el tiempo Dios nos está advirtiendo a través de su Santo Espíritu, ojo aquí, ojo aquí. O no, nosotras vemos cosas que los esposos no ven, nosotras vemos cosas que nuestros hijos no ven. Pero si usted no lo está viendo es porque no está conectada con la fuente, con el Espíritu de Dios.
Y muchas en algún momento de nuestra vida hemos sentido como que el Espíritu de Dios, no sé, se fue, me dejó aquí. La palabra dice que Él es nuestro ayudador. Entonces yo lo llamo, Espíritu de Dios, te necesito, ayúdame. ¿Y qué dice la palabra que Él hace? Corre a ayudarnos. Pero necesita que como mujeres llamadas a un ministerio, no en una iglesia local solamente, sino para el reino, estemos sujetas y obedientes a la voz de Dios. A la voz de Dios. Amén. Pondré enemistad, perdón, aquí me detengo. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y tu descendencia, el fruto de tu vientre, tu simiente le aplastará la cabeza. Y aquí se ve algo también que podemos evidenciar adelantándonos a cómo Jesús llegó a la tierra. Dios se hizo hombre, encarnó en una mujer, llegó a la barriga de una mujer, se gestó durante 9 meses, nació por conducto vaginal como muchos de nosotros hemos nacido y creció, salió de una mujer. Dios escogió a una mujer. Si la mujer no fuera importante, Dios no hubiera escogido ese método. Escoge otro, era Dios. Pero le plació mirar con agrado a María. Y María tenía una vaina que a mí me llama siempre la atención. Dice que ella callaba y atesoraba en su corazón, callaba y guardaba en su corazón, callaba y reflexionaba en su corazón. Pero otras no, o sea, como que la boca va más rápido que el entendimiento a veces. Y uno, ay, la embarré. Y decimos lo que no teníamos que decir. Entonces dice la palabra que el fruto le puso el pie al enemigo y lo derribó para siempre. Quiero decirte, mujer, que dentro de tu propósito y llamado, dentro del cuerpo de Cristo, si Dios te ha concedido tener hijos, el fruto de tu vientre y del mío va a aplastar la obra del diablo en este mundo. Amén. Es algo profético que nosotros tenemos que declarar todo el tiempo sobre nuestros hijos. Mi vientre dio a luz por la gracia y la misericordia de Dios hijos e hijas que se van a levantar como profetas, pastores, maestros, evangelistas, que van a derribar las obras del diablo. La pregunta es cómo los estamos entrenando hoy. ¿Hablas mal de la iglesia delante de ellos? ¿Hablas mal de cómo se hacen las cosas delante de ellos? Se los digo porque yo una vez pasé por esto y abro mi corazón. Antes de que Dios soplara vida en medio de un desierto en el que nosotros atravesamos, mi corazón solo tenía queja. Y tenía queja por la iglesia y tenía queja por el ministerio y tenía mucho dolor. Y yo hablé queja delante de mis hijos. En ese momento, Vale, que hoy tiene 18, tenía 12. Y Daniel, que hoy tiene 7, pues tenía como 2. Abby todavía no, Dios no le había enviado aún. Y Dios me decía, ¿y qué le estás poniendo en el corazón con tu queja? ¿O quieres que tus hijos no sirvan en mi casa? ¿O no sirvan afuera? ¿De qué te sirve tener un gran ministerio si en tu casa se están perdiendo? ¿De qué sirve? ¿No fue eso lo que Jesús vino a confrontar a los fariseos, a los escribas, a los maestros de la ley? Y Dios hoy llama a la iglesia, a su amada, y le dice, quiero que por favor, hombre y mujer, vuelvan al diseño original, se amen y se respeten como lo fue desde el inicio. Si la mujer no fuera relevante dentro del ministerio y así lo considerara Dios, Dios no utilizaría dentro de su palabra el simbolismo de que la iglesia es su amada, es su novia. Femenino. Habla de la iglesia en versión femenina. Y dice que Él la ama y que por ella murió. Y que además la va a santificar, la va a purificar, la va a dejar sin mancha y sin ninguna otra imperfección. Él consideró que las mujeres éramos importantes. Éramos valiosas, éramos dignas de honra.
Y no importa, mujer, si en tu casa tú te sientes o no honrada. Es que, pastora, yo hago un montón de cosas y nadie lo valora, nadie lo ve. Cristo lo ve. Dios lo ve, en lo secreto lo ve. ¿Por qué le tengo que poner más almuerzo a mi esposo? Esa cuento de que póngale más a él. ¿Y por qué? ¿Es que yo no trabajo o qué? Póngale más para que no la haga parar de la mesa después diciéndole que le regale otro poquito. Evítese la doble parada. Tiene uno que ser estratégico. Porque va a decir, eso te quedó tan rico, dame otro poquito. Entonces uno, ¿cierto? No, con amor. Sí, amor, que de verdad, quienes cocinan. Bueno, yo fui un desastre en la cocina los primeros años de mi matrimonio. Creo que mi esposo es un sobreviviente. y cuando mis hijos o él me dicen, ay, esto quedó tan rico, yo digo, ¡oh! Porque para mí era una frustración la cocina. Y yo le decía a Dios, porque yo tengo que cocinar, si es que yo también trabajo, soy ejecutiva, tengo que salir, levantarme a las 5 de la mañana y después salir de la oficina y llegar a la iglesia y servir hasta las 10 de la noche y llegar y organizar la casa. No, pues que también le toque. Ahora, ellos también tienen que hacer una parte, amén. Ellos también colaboran, los hijos también colaboran. Mis hijos, tengo que enseñarle a mis hijos a colaborar, porque cuando se casen ellos no se van a casar con una persona que va, o sea, de la cual van a depender para hacer todo. Ellos también van a ayudar. Pero yo tengo que enseñarle desde mi sanidad, mi dignidad como mujer, porque soy hija del rey. Entonces no me desgasto en peleas de machismo, de feminismo. Yo no tengo que pelear algo que Cristo ya ganó en la cruz por mí. Simplemente lo ejerzo y ya, con amor y ya. La mujer es valiosa para el ministerio. Y aquí rápidamente, amor, no me demoro, que ya vi que se subió. Rápidamente, en Romanos vemos varios versículos. Romanos 16, voy a leerlos muy de corrido. 16 desde el 1 dice lo siguiente: les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Les pido que la reciban gentilmente, como es en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me encuentro yo. Febe tenía un rango de autoridad espiritual dentro de la iglesia local y le mandan a que la atiendan bien y le den honra. Más adelante en el versículo 3 dice: salúdenme a Aquila y a Priscila, mis compañeros de trabajo en Cristo, un par de esposos que más adelante vemos que ellos se encargan de discipular y entrenar a Apolos, que se vuelve también predicador y discípulo. Ambos por igual le enseñan a otro hombre a servir a Cristo. En el versículo 6 dice: saluden a María, que tanto ha trabajado por ustedes. En el versículo 12, saluden a Trifena y a Trifosa. Eso suena como aminoácidos, pero una cosa así, bueno. Las cuales se esfuerzan trabajando por el Señor. Saluden a mi querida hermana Pérsida, que ha trabajado muchísimo en el Señor. Romanos 16:15. Saluden a Filógolo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los hermanos que están con ellos. Pablo evidencia en el Nuevo Testamento que la mujer le fue entregado un lugar dentro del ministerio en su iglesia local, y que gracias a ellas muchas cosas podían fluir más rápido. Pero a mí este es el versículo que más me encanta, Lucas 8 del 1 al 3, porque habla de Jesús. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12. ¿Los 12 qué? Discípulos, hombres. Y también algunas ¿qué? Mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. Estas mujeres, además de servir, decían: yo patrocino a Jesús. Porque había que alimentar a un batallón, ¿no? Él andaba con 12, imagínense. Y ellas decían:
Ellos necesitan recursos para ir en todos los viajes recorriendo aldeas. Yo los patrocino. Y entregaban dinero de ellas para que la obra de la expansión del evangelio fuera posible. Dios ha colocado en el corazón de la mujer un corazón generoso y compasivo. Amén. El hombre es más racional. Entonces el hombre como que la piensa, la analiza. Nosotras somos corazón, entonces nosotros hay que ayudar, hay que hacer. La iglesia de Cristo, la iglesia local y Tierra Nueva funciona y es posible que se lleven a cabo todos los servicios porque hay mujeres. Amén, mujeres que sirven en este lugar. El 65% de la población de miembros de Tierra Nueva son mujeres. Gloria a Dios por eso. Porque por supuesto le damos el valor, el lugar a la cabeza que es el hombre para predicar. Pero para que cada hombre y cada líder que hay en esta iglesia local pueda predicar y servir, hay mujeres que están atrás moviendo, sirviendo, organizando, atendiendo, orando. El ministerio de Jesús en la tierra sí o sí requiere a la mujer. Para que usted esté aquí, por ejemplo, hay un ministerio que cuida a los niños, principalmente son mujeres. O sea que si ellas no estuvieran, tendríamos un serio problema. Para que yo esté aquí con mi esposo predicando, hay una mujer que está cuidando de mis hijos y yo la bendigo en el nombre de Jesús. Y yo no sé cómo haya obrado Dios en tu vida, pero sé que ha obrado. En María echó fuera demonios, hubo sanidades. Sé que en el corazón de cada una de nosotras Dios ha obrado en milagros y en sanidades y está restaurando. Esas mujeres inmediatamente fueron a los pies de Jesús a servirle. ¿Qué estás esperando tú, mujer? Y no estoy hablando de que vengas a una iglesia local a servir. Estoy hablando de que primero sirvas en tu casa. Estoy hablando de que el servicio de nosotras empieza en casa y se los hemos repetido 1000 veces. Una iglesia es saludable porque hay familias saludables. Si las familias están enfermas, la iglesia está enferma. Mujer, de la sanidad y la restauración que Dios te dio, da a otros, empezando por los de tu casa. Restaura a tus hijos si se han dañado. Exalta a tu esposo si lo has pisoteado. Porque hemos querido gobernar, ¿o no? Bendice a tu jefe. Bendice al líder, bendice a todos los hombres. Dios los escogió con un rol, no los hizo más o menos que nosotros. Les dio un rol a ellos y uno a nosotros, pero somos iguales. Si yo lo entiendo, dejo de pelear por bobadas y me rinde más la cosa porque soy más efectiva cumpliendo el propósito de Dios para mi vida. Mujer, Dios te ama, Dios me ama y ha decidido en medio de su plan y poder llamarte a ti y a mí. Podría hacerlo sin nosotras perfectamente, pero Él una vez más hoy te dice: yo te llamé, yo te escogí, yo te redimí. Abre tu boca, mujer, para hablar lo que Dios quiere que hables, no para hablar lo que a veces sale de nuestra carne o lo que el enemigo quiere colocarnos también a hablar. Esa enemistad que Dios colocó entre la serpiente, entre el mal y nosotras, es un arma poderosa. Nosotras somos guerreras porque hay todo el tiempo una batalla que se libra. Tu esposo, tus padres, tus hijos, las personas que a tu alrededor te necesitan. El cuerpo de Cristo te necesita. Así que si tú has visto nublado tu propósito y tu llamado, hoy es el tiempo de clamar por esto. Hoy es el tiempo de clamar por claridad en el propósito como mujer. Amén. Amén. Y no quiero dejar un versículo y un pasaje ahí en el aire, que es el de Primera de Corintios. Primera, segunda, se me fue. 14:33. 14. Primera de Corintios 14 está hablando el apóstol Pablo acerca de los dones. Y por ahí habla del orden en los cultos.
Y muchos han usado este versículo para decirle a la mujer que no puede hablar. Yo quiero ser claro. Denle una leída al versículo y al texto. Vaya un poco a consultar la historia de lo que pasaba con la iglesia de Corinto. Usted se va a dar cuenta que lo que estaba pasando ayer era que había mujeres que no eran sabias. Y evidentemente a esa mujer el apóstol Pablo está siendo muy radical para decirle que se debe callar y dejar de hablar en la iglesia, porque todo debe hacerse de una manera adecuada y en orden. Hay un lugar para que la mujer hable dentro de la iglesia, ¿sí? Y creo que con eso el Espíritu Santo nos deja ver, porque Pablo está hablando aquí por el Espíritu Santo. Yo lo creo. Creo que es Dios el que habla esta palabra. Pero creo que está infundiendo a Pablo en un contexto. Y en ese contexto no puede ser un pretexto para usar el machismo como una herramienta para oprimir a la mujer. Pero, si es un llamado para que la mujer, como lo ha predicado mi esposa, entienda la posición y se ponga en el lugar que Dios la llamó y lo llamó. Amén. Y quiero que oremos por esto. Padre, yo quiero darte gracias, Señor. Quiero orar, amado Rey, Señor, por los hombres de esta iglesia, Señor, y ratificar en ellos el sacerdocio, el llamado que tú les has entregado como cabezas, Señor, responsables de tantas cosas, pero también con la autoridad, Padre precioso, que tu palabra entrega para entender cada cosa en su lugar. Padre, te pedimos perdón cuando por nuestra falta de comprensión o cuando por la formación que tuvimos maltratamos a una mujer con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. Hoy quiero reconocer que tú nos has hecho a los dos por igual, pero que me has entregado responsabilidad para protegerla, para cubrirla, para bendecirla conforme a tu propósito. Señor, gracias por ese remanente de hombres de esta congregación que hace que esta congregación sea posible. Por hombres que se someten a ti para intentar cada día guiar sus casas, sus hijos, sus esposas a tu manera, Señor, a la manera de tu palabra, Dios de los cielos. Y oro por cada propósito, por cada don, Señor, en sus vidas, en sus matrimonios, en sus ministerios. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice, amado Rey, Señor, la masculinidad que nos has entregado como hombres en este rol dentro de esta sociedad, Señor. Déjanos ser tu iglesia, haciendo respetar nuestra posición, respetando la posición que le has entregado a la mujer, Señor. Déjanos ser equipo. Déjanos entender que dos pueden más que uno, Señor. Déjanos entender que mi hermano, mi hermana, Señor, muchas veces tiene algo para hablarnos. Y muchas veces será de parte tuya para transformación en nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo, Señor. Hoy te entrego el corazón de cada mujer, Señor Jesús, y te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que tú derrames sanidad sobre propósito, sobre llamado, sobre asignación, Señor Dios. Que no tomemos en poco nunca lo que tú has depositado en nuestro corazón desde antes delante, Señor Jesús. Yo te pido que si hoy hay confusión, que si hoy, Padre de los cielos, Señor, se nubla la vista de las mujeres a nivel espiritual, tú hoy quites todo velo, Señor Dios, quita todo velo, Señor. Enciende el fuego por tu Santo Espíritu, enciende el fuego por tu iglesia, enciende el fuego, Señor Dios, porque al final de los tiempos, cuando tú nos llames a tu presencia, tú nos vas a pedir cuentas de lo que colocaste en nuestro corazón. Y queremos ser mayordomos fieles. Ya es el tiempo, Señor. Bendice a cada mujer, llévate todo temor. Y Padre de los cielos, coloca, Padre Santo, Señor, esa sanidad como bálsamo sobre ellas. Amén, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, papá. Gracias, Dios. Alabemos juntos a Dios por igual, con la misma necesidad. Dele alabanza a su diosa y dígale: Señor, hoy comprendo que somos iguales para alabarte. La alabanza es un momento donde delante de Dios no hay títulos, no hay cargos, no hay rangos.
somos tú y yo en el altar, porque el velo fue roto para que tú y yo pudiéramos acercarnos a este Dios. Gracias, Señor Jesús.